Perfecto. Listo. Muy buenas tardes para todos. Reciban desde la ciudad de Cúcuta un caluroso saludo de parte del doctor Byron Medina Delgado, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco de Paula Santander, y de quien les habla, el ingeniero electrónico Carlos Vicente Niño Rondón, joven investigador e innovador del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, y vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander. Compartiremos con usted la información referente a la conferencia Software Libre como alternativa eficiente en el diagnóstico asistido por computador sobre anomalías de la piel. Un trabajo desarrollado en conjunto con el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, la Universidad Francisco de Paula Santander, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones y el Semillero de Investigación en Instrumentación Electrónica de la Francisco de Paula Santander. Bueno, en primer lugar queremos tratar sobre el cáncer de piel. Podemos definir el cáncer de piel como el crecimiento normal de las células de la piel. Suele desarrollar en piel expuesta al sol, aunque no en todos los casos, no en todos los casos se presentan esas zonas. ¿Listo? Fundamental en estos casos es revisar la piel para detectar cambios, detectar anomalías, lo cual pues, puede ayudar a detectar el cáncer de piel en estados iniciales. ¿Listo? La detección temprana del cáncer de piel brinda una mayor probabilidad de que el tratamiento que se preste, es decir, ya cuando el especialista en dermatología entre en juego, pues tenga mejores resultados con su diagnóstico y con el tratamiento. Un cambio en la piel es el signo más común de cáncer de piel. Arrancamos por acá. Entonces vemos en la sección izquierda, vemos en la primera columna, vemos tres tipos de lesiones. Esos tipos de cambios en la piel puede ser de piel nueva, ¿sí? Llagas que no cicatricen o incluso pueden ser transformaciones en lunares. ¿Listo? Estas imágenes pues se obtienen mediante un dermoscopio, que pues el dermoscopio es el instrumento utilizado para pues aplicar las técnicas de dermatoscopia, que consiste en técnicas in vivo no invasivas que son desarrolladas para estudiar lesiones cutáneas. Estas técnicas mejoran las lesiones, o sea, mejoran la calidad de la imagen, mejoran la vista y la presentación de la lesión cutánea. Y pues es una técnica que constantemente pues, ha estado en evolución, ha estado creciendo, ha estado desarrollándose y ha estado mejorándose. ¿En complemento con qué? Con los médicos. Acá como podemos observar en la primera fila de la segunda columna, vemos pues cómo se realiza un proceso de diagnóstico generalmente para el cáncer de piel. Podemos observar pues a una doctora, en este caso pues una dermatóloga, con una paciente que complementado pues bueno, acá con la parte del dermatoscopio, podemos generar imágenes, adquirir imágenes, lo que pues comúnmente conocemos como imágenes médicas, en específico para las imágenes del cáncer de piel se les conoce como imágenes dermatoscópicas, para poder aplicar procesos de diagnóstico asistido por computador. Acá es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico asistido o las herramientas empleadas para el diagnóstico asistido no pretenden suplantar, no pretenden omitir la función del médico. En este caso lo que se pretende es crear herramientas de apoyo que ayuden, que contribuyan a mejorar el proceso de diagnóstico, en este caso pues de los tipos de enfermedades de la piel. Actualmente, empresas como IBM, empresas enfocadas en el desarrollo tecnológico o en innovación, han estado desarrollando pues software, tecnología para la detección temprana del cáncer de piel. Eso también va a la par con universidades pues, de alto nombre y de alto reconocimiento a nivel del mundo, como la Universidad pues, de Stanford en los Estados Unidos y la Universidad de Queensland en Australia, quienes han desarrollado pues, tanto tecnologías de software para el proceso, como también han contribuido a la comunidad académica y científica en la creación de datasets. ¿Listo? Tanto pues, las empresas públicas como pues, empresas privadas han también desarrollado software. En este caso vemos acá vemos tres logos. El primero de ellos es del software Skin Vision. Es una aplicación móvil que pues, a través de un algoritmo permite analizar manchas suaves y manchas prolongadas, así como lunares,
en la piel. La ventaja que tiene esta aplicación es que permite hacer un barrido, un diagnóstico paso a paso desde una lesión temprana hasta pues, una identificación ya futuro. Obviamente estas son aplicaciones pagas, son aplicaciones pues, desarrolladas con tecnologías de alto costo. ¿Listo? Tenemos una segunda aplicación, que es la segunda en la parte de acá, que se llama PhotoSkin, que es una aplicación desarrollada y ejecutada por doctores en España. Su función es muy similar a la de Skin Vision y se basa en el análisis de posibles lesiones de la piel. Finalmente tenemos una tercera aplicación que se llama Mole Explore, que es una función de que pues, es integrada como las dos aplicaciones anteriores y que en este caso esa aplicación únicamente permite hacer un autoseguimiento, no permite como tal la comunicación ni permite tener una comunicación con un doctor o con un especialista, en este caso de dermatología. Y bueno, en este caso mostramos un mapa, en este caso es de Colombia. En rojo podemos observar la región en la que nos encontramos, pues nosotros los investigadores. Somos una región, estamos en una ciudad ubicada al nororiente de Colombia, una ciudad llamada Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Y bueno, y al igual que muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe, pues tenemos que desarrollar investigación con herramientas de bajo costo y de alto nivel, que nos permitan, tanto a nosotros desde la academia, contribuir pues, a la comunidad académica y científica, pero no quedarnos ahí, no quedarnos en aplicaciones o en herramientas que queden para guardar en un archivo dentro de un escritorio, sino ejecutarlas, implementarlas. Y para llevar a cabo procesos médicos, pues se requiere presupuesto. Entonces mostramos alternativas de bajo costo, como lo pueden ser el lenguaje de programación Python, la librería especializada para edición por computadora OpenCV, las librerías de Keras y TensorFlow, es un paquete de librerías integrados para Python, que permiten trabajar con redes neuronales convolucionales, o sea, es decir, trabajar ya con procesos de aprendizaje profundo. Y pues también mostramos acá el logo de Raspbian, el sistema operativo con el que trabajan las placas embebidas o los microprocesadores Raspberry Pi, que pues permiten disminuir costos de implementación, ya que pues es una placa realmente pues de fácil acceso en el mercado. Bueno, acá la siguiente. En cuanto a la piel, tenemos que la piel, salvo las partes de las palmas de las manos, como las plantas de los pies, son bastante finas y pueden tener un grosor variable. ¿Listo? La piel es muy importante, ¿sí? Es parte de lo obvio, porque se muestra como un escudo y como una defensa que protege, pues dentro de ciertos límites, fuerzas mecánicas, fuerzas físicas, fuerzas químicas, ¿sí? En este caso vamos a decirte que, bueno, pues como se muestra en la imagen, en la primera parte tenemos la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, una segunda capa, que es la que llamamos la dermis, y una capa mucho más profunda, que es la hipodermis. ¿Listo? Las afectaciones a la piel como tal se pueden generar de múltiples razones, pero destacan 4 formas. Son enfermedades profesionales causadas por agentes mecánicos, agentes biológicos, agentes físicos y agentes químicos. Como agentes mecánicos encontramos todo lo relacionado con fricciones, con presión, con traumatismos, mientras que para la parte de agentes biológicos vamos a trabajar ya con bacterias, con hongos, con parásitos. Asimismo, los agentes físicos hacen referencia a las características como del ambiente, pues que todo lo que sea el calor, el frío, la electricidad, la luz solar. Acá es muy importante tener en cuenta esto, ya que gran parte de las lesiones de la piel que desencadenan en un posible cáncer de piel se deben a exposición tanto a la luz solar como a los rayos ultravioletas. Entonces es muy importante y sobre todo pues los agentes físicos son los que más contribuyen a elevar el número de casos de enfermedades de la piel. Y finalmente tenemos los agentes químicos, que es pues las afecciones en la piel originadas por contacto, tanto por compuestos orgánicos como por compuestos inorgánicos. ¿Listo? Ahora pasamos a la parte de anomalías cancerígenas de la piel. Acá vamos a hacer énfasis a todas las anomalías como tal que se denominan cancerígenas, entendiendo pues que hay afectaciones a la piel como variaciones de pigmentación, lo que comúnmente se puede llamar también vitiligo, pero pues nos enfocamos como tal a las cancerígenas, que son las que pues requieren de un mayor esfuerzo para hacer tratamiento pues de la enfermedad. Vamos a tener que tenemos
entre la cantidad de enfermedades cancerígenas destacan tres. Los carcinomas de células basales, los carcinomas espinocelulares y los melanomas. ¿Listo? Los dos primeros, es decir, los dos tipos de carcinomas, el de células basales y el espinocelular, son los más comunes, pero a la vez los menos letales, mientras que los melanomas son los menos comunes, pero son los que terminan contribuyendo más a la cifra de muertos, pues, originados por el cáncer de piel. ¿Listo? ¿Cómo identificar en el aspecto visual, pues, los carcinomas de células basales? Ellos van a verse en forma de bultos perlados, pueden ser lesiones planas, y pueden ser también algún tipo de lesiones que se presenten como úlceras con costras. Por su parte, los carcinomas espinocelulares se muestran como nódulos rojos, punticos rojos, pueden ser muy firmes y una superficie escamosa. ¿Listo? Es una superficie ya tirando más hacia escamas. Mientras que los melanomas presentan bordes irregulares y también pueden ser originados y mostrarse como lunares que cambian de color. ¿Listo? Acá en la parte de la imagen podemos observar cómo sería a nivel de profundidad el tipo de lesiones. Vemos que pues, los carcinomas, tanto pues, el de célula basal como el espinocelular, son un poco más, no son tan profundos como lo sí es el melanoma. Y en la parte de acá superior podemos observar que la forma en cómo se genera y en cómo se presenta el melanoma es mucho más, más compleja y pues a simple vista de mayor preocupación. En cuanto al diagnóstico asistido por computador, debemos encontrar 4 pilares, lo llamado con reconocimiento de patrones en posibles anomalías, es decir, analizar una serie de imágenes, analizar un grupo de imágenes, encontrar características en común de ellas, a las cuales podemos denominar un patrón, y pues basándonos en ellas, podemos a futuro, posterior a un entrenamiento, a unas pruebas y a un testeo, determinar qué tipo de anomalía es la que se presenta en el paciente. También tenemos todo lo que es lo relacionado con interpretación de contenido multimedia, es decir, poder leer la información en una imagen, en este caso pues imágenes termoscópicas, que eso va a conllevar a la interpretación también de toda la información visible. Eso es muy importante porque pues si bien los especialistas, ya pues con su experiencia, con sus años de trabajo en el campo, a simple vista logran identificar pues qué tipo de lesión a priori puede ser, no toda la información que está disponible en la imagen se alcanza a visualizar con el ojo humano, mientras que eso es un aspecto que nos mejora mucho la visión por computadora, en este caso para el diagnóstico asistido por computador. Entonces, por eso hablamos de que va a ser posible la interpretación de toda la información visible, ya que pues, el computador nos permite ese aspecto. Y finalmente, eso es un apoyo al especialista en la búsqueda de un diagnóstico óptimo. Como les mencionaba, la idea no es sustituir al especialista, sino apoyarlo. ¿Para eso qué se requiere? Se requiere trabajar con un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de pruebas. Esos conjuntos de entrenamiento y conjuntos de pruebas generalmente son datos numerosos, datos grandes, una base de datos grandes. Cuando en este caso hablamos de bases de datos, nos referimos a un conjunto de imágenes grandes porque vamos a trabajar en específico con las imágenes. ¿Cómo conseguir esas imágenes y de dónde son esas imágenes? Entonces ahí entra a jugar los famosos datasets. En este caso vamos a hablar sobre 3 datasets de libre acceso sobre anomalías de la piel. Entonces acá vamos compaginando tanto pues, herramientas, hablamos de herramientas de software, como en este caso herramientas de bases de datos de libre acceso, es decir, ahí ya estamos disminuyendo notablemente pues, costos de implementación. Tenemos 3 datasets, el HAM 10.000 dataset, el ISTIC Challenge dataset y el PAT UFES 20. El HAM 10.000 dataset es un dataset con más de 10.000 imágenes, exactamente son 10.000 imágenes dermoscópicas, que están distribuidas en 7 categorías para clasificación. Es decir, aparte pues, de los 3 tipos de cáncer que nosotros estamos acá trabajando en el que nos enfocamos, tenemos 4 categorías adicionales, donde el 50% de los casos ha sido validado con histopatología, eso es decir, referentes al estudio de las células y los tejidos mediante microscopios, y por los casos restantes han sido validados mediante exámenes de seguimiento, pues del dermatólogo o el profesional médico. En cuanto al ISIC Challenge Dataset, vamos a tener que es un conjunto de datos de más de 2.000 pacientes. En total tenemos 33.126 imágenes al 2020. ¿Por qué aclaro el 2020? Porque este dataset se está actualizando constantemente.
Listo, ya dentro de poco tiempo pues vamos a tener la versión 2021, ya pues posiblemente con muchas más imágenes. Entre esas más de 30.000 imágenes vamos a tener lesiones benignas y malignas. Son imágenes que van a ser asociadas mediante un identificador único, es decir, a cada uno de los pacientes, una vez que pase el avión, a cada uno de los pacientes se le asigna pues un ID, puede ser un número de cédula, un número de paciente, pues para identificar tanto la imagen como el paciente. Y los diagnósticos malignos han sido confirmados por histopatología, igual, células y tejidos analizados por microscopio, mientras que los diagnósticos benignos han sido confirmados pues, por expertos, es decir, por el profesional médico. Finalmente, en cuanto al PAT-AFES-20, vamos a tener un total de 1.373 pacientes en este dataset, más de 1.641 lesiones cutáneas, mostradas en 2.298 imágenes para hacer diagnósticos. Acá, ¿qué tiene interesante? Que vamos a tener 3 enfermedades leves de la piel y los 3 tipos de cáncer de piel que estamos trabajando. ¿Listo? Acá el 100% de las imágenes de cáncer de piel fue comprobada mediante biopsia, es decir, mediante, pues, como tal, toma sacando una parte, pues, de la lesión en cuestión. ¿Listo? Ahora, pues, en cuanto a qué herramientas de software libre tenemos aplicables al diagnóstico de anomalías de la piel. Existen diversos lenguajes de programación que pues, permiten trabajar en multiplataforma y que pues, se encuentran basados en software libre. En este caso, por la investigación que hemos venido desarrollando desde la academia, le enfocamos al lenguaje de programación Python. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación que ha tenido pues, mucho auge en el último tiempo, un lenguaje de programación cuya familia de programadores ha venido pues, en aumento. Y también una de las ventajas que tiene múltiples entornos de desarrollo para trabajar. En este caso, pues mostramos los principales que se han trabajado, que tenemos a PyCharm, tenemos a Tony Python, que es particularmente el que hemos trabajado durante la investigación, Visual Studio, Google Colab, una herramienta en línea de Google que permite incluso trabajar con GPU, Sublime Text 3, que es una de las herramientas también mucho más comunes a la hora de buscar tutoriales, de entrar en blogs, de indagar en páginas web acerca de la programación en Python. Y tenemos también Spider, que es un entorno de desarrollo que viene integrado con el paquete de Anaconda, que pues es como un entorno virtual para poder trabajar en nuestra computadora. Entonces, basándonos en eso, pues tenemos como las razones por las cuales se enfocó el trabajo en Python, y como pues mencionaba, partiendo del punto que es trabajo en multiplataforma y basado en código abierto. En cuanto pues a las librerías que tenemos para visión por computadora, destacamos OpenCV, ¿sí? OpenCV, que es la librería más grande en el mundo para la visión por computadora, donde podemos hacer todo lo que es relacionado con detección de movimiento. Eso puede ser en imágenes y tomas de video, tanto con fondo estático como en fondo variable. Nos vamos al reconocimiento de objetos, es decir, en imágenes o en tomas de video, identificar cada objeto como una clase, a la reconstrucción desde imágenes 2D, llevarlas a imágenes 3D, lo relacionado también con interacción humano-computadora, que es muy importante a la hora de entrar al campo médico, porque pues requerimos de herramientas, interfaces, que nos permitan hacer una interacción humano-máquina, en este caso pues paciente-médico con la computadora. Y también nos permite esa herramienta de OpenCV trabajar con la segmentación. La segmentación pues vamos a decir que es como asignar pues cada sección, cada fragmento, cada parte de imagen a una clase pues en específico. Y la razón como tal por la que trabajamos con OpenCV y se tiende al trabajo con OpenCV alrededor del mundo es que tenemos a disposición más de 2.500 algoritmos integrados. ¿Sí? Un dato no menor. Además también tenemos que es una herramienta que está disponible para trabajar con Linux, con Windows y con Mac. ¿Listo? Acá vamos a tener pues 3 de los sistemas operativos más comunes. Y también tenemos que es una herramienta que se debe complementar y que realmente pues está complementada con librerías como NumPy, como Panda y como SciPy, donde NumPy y Pandas son librerías para el manejo de operaciones matemáticas, matrices, vectores. ¿Esto por qué? Porque en muchos casos vamos a tener que trabajar una imagen no como la imagen convencional que nosotros tenemos, sino la vamos a tener que trabajar es como una matriz. ¿Sí? Entonces, pues en este caso es fundamental que trabajen en conjunto tanto con NumPy como con Pandas.
Y SciPy, que es otra librería también muy utilizada para visión por computadora, que pues en este caso sería un complemento para OpenCV. ¿Qué retos tenemos en cuanto al procesamiento digital de imágenes teniendo en cuenta pues, las anomalías de la piel? Vamos en primer lugar a contribuir y diagnóstico de enfermedades. Esto es fundamental y esa es la idea como tal de las herramientas de diagnóstico asistido por computador. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Mediante extracción de características de la imagen y mejora y realce de características de la imagen. Esta etapa es fundamental y acá muestro unas imágenes que nos corroboran esto. Vemos en la primera fila, vemos imágenes, por ejemplo, en la primera fila, primera columna, una imagen que pues realmente está muy clara, es decir, un tono de piel claro, con una lesión oscura, es decir, a simple vista incluso podemos analizar y detectar la lesión. Pero ya pues en la segunda imagen, ya vemos que si bien es una tonalidad clara, la lesión como tal es muy pequeña y pues incluso se pierde hasta en el mismo tono de la piel. Y un tercer caso, un caso ya más particular, es cuando en lesiones, pues en personas con tonalidad de piel clara, vemos lesiones que teóricamente están marcadas, pero que no muestran un contorno muy marcado, una sección de borde marcado, lo que pues dificulta como tal el tratamiento. Ahora por acá miramos el puntero láser. Listo. Ahora, en la segunda fila vamos a tener imágenes ya con lo que llamamos pues abundante vello corporal. Ese tipo de imágenes también es muy común a la hora de hacer muestras y de tomas en imágenes dermoscópicas. Y pues acá vamos todo lo que es realce de características, porque esas imágenes requieren como tal de un tratamiento especial para eliminar toda la sección de bordes, de vello corporal, que pueden ser incluso tomados como bordes, que a la final no es más que ruido a la hora de tratar las imágenes. Podemos ver imágenes casi totalmente tapadas o ocultas por el vello corporal. Vemos lesiones que prácticamente se ve el vello corporal, no se ve la lesión, y vemos también ya pues imágenes en las que se encuentra pues una lesión ya bien marcada y el vello corporal sobre la imagen. Pero un caso más particular y un caso en el que tenemos que prestar más atención es cuando la tonalidad de piel no es clara, sino es una tonalidad oscura. ¿Por qué? Porque como acá vimos en las imágenes anteriores, las lesiones cutáneas, incluso las de melanomas, que son las más peligrosas, tienden a tener una tonalidad oscura. Entonces, ¿qué pasa cuando la tonalidad oscura se pierde, por decirlo así, con la tonalidad oscura de la piel de la persona? Entonces, ahí también nos toca aplicar pues, técnicas de tratamiento de imagen, como por ejemplo en este caso, que es una lesión pequeña, se logra un poco diferenciar de la piel de la persona, pero no es del todo clara. Vemos acá ya en la segunda imagen lesiones que incluso abarcan la totalidad de la piel. Y también un caso particular es que pues en el caso de las personas con tonalidades de piel un poco más oscuras, la parte de las palmas de las manos tienden a ser más blancas. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que se presente una lesión o sea, en aquel punto en el que se une pues la región oscura de la tonalidad de la piel con la región clara de la tonalidad de la piel? Todo eso pues son los retos que tenemos para el tratamiento de imágenes y lo enfocamos en un proceso de mejora y realce de características. Finalmente tenemos la preservación de bordes. Como les mencionaba, hay secciones de acá en el cáncer de piel que no están pues tan definidas, tan marcadas, que pues dificultan el tratamiento y procesamiento de la imagen. Todo esto, todo este conjunto de cosas que tenemos, ¿en qué nos va a desencadenar? En rapidez en la ejecución de los procesos. Ese realmente es el verdadero reto, tener pues tanto aciertos altos como rapidez en la ejecución de los procesos. Ahora, en cuanto al procesamiento digital de imágenes respecto a anomalías de la piel que tenemos, debemos arrancar por un preprocesamiento de imagen, es decir, vamos a arrancar con generalmente un proceso de conversión a escala de grises, ¿sí? Que lo complementamos posiblemente con etapas de segmentación. Ya depende pues de la aplicación en específico, del enfoque que el programador o que el ingeniero o incluso el profesional médico o biomédico quiera tener, agrega la segmentación como una etapa de preprocesamiento o la toma inmersa dentro de una futura etapa de umbralización que pues ya veremos más adelante.
Como segunda etapa, tenemos que trabajar con filtrados de suavizado y filtrados de morfología. Estos son filtros muy importantes, ya que pues, son los que me permiten a mí eliminar características redundantes de la imagen. Generalmente los filtros de suavizado también se conocen como filtros de desenfoque. Son filtros, en este caso, pues uno de los más usados es el filtro gaussiano, en el que pues teniendo en cuenta pues la varianza y en forma de la campana gaussiana, se aplica uniformemente. Esto es un dato que hay que tener en cuenta, ya que pues hay secciones de la imagen en las que pues, nosotros no queremos que se desenfoque. ¿Esto cómo lo podemos analizar y cómo lo podemos mejorar? Mediante filtrados por morfología. Los filtrados por morfología tenemos pues 4 operaciones básicas que son dilatación, erosión, apertura y cierre. Son operaciones basadas en teoría de conjuntos o en operaciones de conjuntos, con uniones y con intersecciones. Con la dilatación, pues agrandamos un poco los bordes de la imagen, con la dilatación con la erosión reducimos esos bordes de imagen. La apertura y el cierre, básicamente, pues el primero de estos es una erosión acompañada de una dilatación y el cierre es una dilatación acompañada de una erosión. ¿Listo? En los procesos de imágenes médicas es muy importante también una etapa que es la detección de bordes. Esto desde este punto, ¿cómo lo podemos abarcar? Aplicando un filtro que se llama un filtro morfológico de gradiente. Este filtro morfológico de gradiente me combina a mí las operaciones dilatación, erosión, apertura y cierre, generando un efecto del borde de la imagen como pues característica realzada. Continuamos con los filtros de preservación de bordes, y eso pues teniendo en cuenta de que ya se ha aplicado un filtro de suavizado, que es un filtro uniforme. Vamos a colocar un ejemplo de una imagen médica de 200 por 200 píxeles, donde pues no todos los 200 por 200 van a ser de la lesión cutánea. Van a haber puntos en los que pues la imagen tiende siempre a estar ubicada en el centro de la lesión tiende a estar ubicada en el centro de la imagen. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la imagen y qué pasa con el punto en el que es el punto de corte entre la lesión de la imagen y el fondo de la imagen? Entonces, ahí es donde entran a jugar los filtros de preservación de bordes. Son filtros que nos permiten precisamente eso, que aunque pues se aplique un suavizado generalizado, preservemos y guardemos la información de los bordes, ya que pues como vimos, una de las formas de detección temprana de las anomalías de la piel resulta ser analizar la forma y el contorno de la imagen. Concluimos el proceso con una umbralización, donde por umbralización entendemos que es un proceso en el que definimos un valor donde todos aquellos píxeles y sectores de imagen que me superen ese valor, en este caso pues un valor que puede ser variable según la aplicación, ya que pues para las imágenes referentes al cáncer de piel no tenemos el mismo tamaño y el mismo valor que las imágenes de, por ejemplo, para el cáncer de seno y para imágenes de tomografías computarizadas. Y también tenemos, pues eso es lo que llamamos entonces el método de umbral binario, y también tenemos el método del umbral adaptativo de Dox, que es un método que permite adaptativamente y mediante iteraciones matemáticas y teniendo en cuenta la máxima varianza entre clases diferentes y la mínima varianza entre clases propias, definir un valor de umbral que se vaya adaptando según las características de la imagen. Esto, en otras palabras, ¿qué es? Analizar y encontrar la mínima varianza entre las secciones de imagen que el procesamiento entiende que pueden ser referentes a las lesiones cutáneas, y eso maximizarlo respecto a lo que es el fondo de la imagen. Entonces, por eso hablamos mínima varianza entre la misma clase, máxima varianza entre diferentes clases. En este caso, pues tenemos dos diferentes clases, que es lesión cutánea y fondo de la imagen. Y finalmente, pues tenemos lo que es operaciones entre imágenes, ya que pues todo este procesamiento son operaciones de imágenes, es decir, operaciones incluso lógicas, la operación lógica I, la operación lógica O, todo lo referente a superposición, sustracción y adición de imágenes, lo complementamos y pues con esa forma tenemos ya las imágenes resultantes en el procesamiento. Ahora, ya saliendo del procesamiento de imagen y llevándolo a la parte de inteligencia artificial, ¿qué retos tenemos en qué se puede contribuir, en qué se puede trabajar? Entonces, de acá tenemos pues aciertos en las detecciones mayores al 90%, donde el principal reto tiende a ser la reducción de costos de implementación y requerimientos computacionales. Porque sí, porque claro, para nosotros poder tener aciertos de más del 90%, requerimos en ese caso pues de programadores, ingenieros que dediquen incluso más tiempo, ya que pues elaborar una red neuronal
un sistema basado en aprendizaje automático, requiere más tiempo que un sistema de procesamiento de imagen, pero que también nos va a requerir mucho más capacidad de máquina, mucho más capacidad de herramienta de hardware. Esto también en que desencadena en que pues, los procesos tiendan a quizás un poco ser más lentos. Entonces, como reto principal acá también tenemos lo que es mejorar la rapidez en la ejecución de los procesos. ¿Qué tipo de procesos vamos a tener? Bueno, como mostramos acá, procesos basados en aprendizaje automático y procesos basados en aprendizaje profundo. En cuanto al aprendizaje automático o Machine Learning, tenemos todo lo que es realizar tareas sin instrucciones explícitas y basándonos en patrones, es decir, en características sacadas de las imágenes. Y en cuanto al Deep Learning o aprendizaje profundo, vamos a tener que, pues, vamos a trabajar con estructuras mediante capas. En el caso de las imágenes médicas y el tratamiento médico, tienden a ser redes neuronales convolucionales, que pues tienen que aprender, se les aplica un proceso de entrenamiento y aprendizaje, y que tengan la capacidad de decidir por sí mismos. Entonces, acá tenemos pues la estructura de un sistema de clasificador en cascada, una alternativa basada en aprendizaje automático, donde generalmente se extraen las características mediante pues el tipo HAR. ¿Esto en qué consiste? Como acá en las imágenes que estoy acá pues con el láser mostrando, donde van a haber unas secciones blancas y unas secciones negras de la imagen, y donde se va a ejecutar un barrido progresivo a la imagen. En blanco va a ser lo que va a prevalecer de la imagen, en negro lo que no se va a tener en cuenta de la imagen. Con todo esto, al hacer un barrido de diferentes formas, horizontal, vertical, rotado a la izquierda, rotado a la derecha, vamos a tener una extracción de características pues siempre amplia, que ¿qué me va a permitir a mí? Trabajar con subregiones de la imagen, en la que yo progresivamente voy a trabajar pues con unos filtros, con unas, por eso llamo un clasificador en cascada, va a hacer filtro tras filtro, tras filtro, tras filtro, donde lo particular acá es que no nos enfocamos a detectar el objeto o la clase que queremos detectar, sino nos enfocamos es a los rechazos, es decir, nos enfocamos a buscar todo lo que no es, en este caso, una lesión cutánea. Por ejemplo, vamos a trabajar con 1000 imágenes, y de las 1000 imágenes tenemos 25 imágenes como melanomas. En este caso, es mucho más sencillo rechazar 975 imágenes de 1000 a empezar a buscar 25 imágenes de las 1000. De esa forma funciona un sistema de clasificador en cascada, lo cual agiliza mucho el proceso de ejecución. Finalmente, pues bueno, pasamos filtro tras filtro, donde desechamos de una vez pues, lo que no corresponde al objeto en cuestión o a la clase en cuestión. Terminamos con unos objetos verdaderos, que son los que permiten finalmente realizar la clasificación. ¿Esto cómo es posible? También generar modelos de aprendizaje automático basados en clasificadores en cascada con la aplicación Cascade Trainer GUI. Es una aplicación basada también en software libre. Actualmente se encuentra únicamente disponible para Windows, pero ¿qué pasa? Es una aplicación que me genera un modelo de aprendizaje en un archivo XML, que ese archivo XML es compatible y se puede ejecutar y llevar a otras herramientas de hardware, como por ejemplo una microprocesadora Raspberry Pi, y se ejecuta sin ningún tipo de problema. En cuanto a la parte de las redes neuronales convolucionales, ya tenemos 3 redes que son muy usadas actualmente para la parte del diagnóstico médico del cáncer de piel. Tenemos ALESNet, la red BGG y ResNet. Para ALESNet tenemos que es una red de 5 capas convolucionales, donde las primeras capas se van a enfocar es a la detección de patrones. Las capas intermedias van a enfocarse a la detección de formas, mientras que las capas ya profundas o las últimas capas ya es patrones un poco más complejos. En cuanto a la red BGG, tenemos que se reemplazan los filtros grandes, acá como en o sea, respecto a la ALESNet, se reemplazan los filtros grandes por filtros múltiples de tamaño de 3×3. Es una red desde una estructura simple, una red básica, pero con capas apiladas, y que se reduce el tamaño por max pooling. O sea, el tamaño de las imágenes se reduce por max pooling. En cuanto a ResNet, ya nos encontramos que es una red neuronal residual que usa conexiones de atajos para saltar capas. Esto pues que nos permite que sea un procesamiento mucho más rápido que las anteriores, y mediante el average pooling, o pues el mapeo promedio, reduce las salidas de la capa anterior, como lo observamos acá en la imagen. Ahora, ¿qué retos tiene el software libre y la visión por computadora en el diagnóstico de anomalías? En este caso, pues anomalías de la piel en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos que aproximadamente el 35% de la población, y eso según datos de la Organización Mundial de la Salud,
no tiene acceso a la salud pública gratuita y de calidad en América Latina y el Caribe. Solamente 4 países cumplen con estándares de inversión establecidos por la OMS, independientemente de ideologías y gustos políticos. Los países que cumplen con esos 4 estándares son Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba. Vemos que realmente gran parte de nosotros los suramericanos y los latinos pues no estamos dentro de ese listado. Pero entonces ahí nos ponemos a mirar en qué consisten esos estándares de inversión de la OMS. Debemos tener cobertura en cuanto a hospitales y consultorios, es decir, llegar a los, incluso a sitios más recónditos de los países, a los sitios más alejados, y no únicamente darle un puesto de medicina en general, sino tratar de llegar con medicina especializada, en este caso para la dermatología, darle acceso a un dermatólogo a la población más alejada de nuestros países. También se debe tener inversión en cuanto a todo lo que es prevención, control y tratamiento, donde entran a jugar las herramientas de diagnóstico asistido por computador para pues tratar desde un comienzo, prevenir y pues evitar incluso todo lo que es un gasto económico, porque ya el diagnóstico y tratamiento como tal de una enfermedad en estado avanzado es un gasto económico tanto para el propio paciente como para los estados. Y pues obviamente acá ya entramos a jugar también con la parte de la moral de la persona, donde también debemos garantizarle al paciente un tratamiento digno y sobre todo un tratamiento acertado, porque así como es de grave no identificar una anomalía en alguien que sí la tenga, es igual de grave decir que usted sí tiene una anomalía cuando en verdad no la tiene. Entonces esos son los puntos en los que tenemos que contribuir mediante software libre y visión por computadora. Y también nos vemos que según la OMS, vemos que el resto de países no tienen una inversión consecutiva, pues una inversión que valga la pena en cuanto a equipos de alta tecnología e investigación científica médica. Entonces, esto aún nos da a nosotros como una razón, como nos incrementa pues las ganas de seguir trabajando en cuanto a software libre y visión por computadora, ya que como sabemos de que no es posible por X o Y razón la inversión para herramientas tecnológicas, tenemos software libre, herramienta sin costo alguno de licencias para implementación, donde podemos contribuir a llegar, como les mencioné, a ese 35, incluso más del 40% en algunos países, de personas que no tienen acceso a la salud pública gratuita y de calidad. Pero ¿cómo planteamos todo esto? ¿Cómo planteamos estas ideas? ¿Cómo las podemos englobar? Eso lo englobamos dentro de una herramienta de apoyo para diagnóstico asistido por computador. Esas herramientas a nosotros nos deben dar la capacidad de poder ingresar y almacenar información de los usuarios. Es decir, y esto es enfocado hacia qué punto, a que nosotros como ingenieros, como programadores, como gente del sector tecnológico, no podemos crear herramientas únicamente para nosotros. Como les mencioné al comienzo, eso no son herramientas para engavetar, eso son herramientas para utilizar, para aplicar. Entonces requerimos crear, en este caso, una interfaz gráfica de usuario que permita ser utilizada por médicos y por gente incluso que no tenga algún concepto de programación. Eso que nos requiere a nosotros también, hacer una interfaz que sea de fácil manejo para adaptar al sistema ante las posibilidades de enfermedades. ¿A qué nos referimos con esto? A que no podemos crear herramientas únicamente que se enfoquen a la detección de cáncer de piel de un solo tipo de anomalía en un solo tipo de piel, por ejemplo, en piel blanca. Tenemos que también crear una herramienta que tenga la capacidad de, ya pues con parámetros definidos, ya con entrenamiento, la que el médico tenga la capacidad de, incluso con un botón o con una lista de chequeo, cambiar la interfaz gráfica para que, por ejemplo, el paciente que atendí hoy a las 8 de la mañana era un paciente de piel blanca con una anomalía de piel que estaba cubierta por vello corporal, pero el paciente que tengo a las 9 de la mañana ya es un paciente de un tono de piel más oscuro, sin anomalías y sin vello corporal. Entonces, el sistema debe tener esa capacidad de ser adaptable ante todos los posibles cambios y posibles tipos de pacientes que va a tener el especialista médico. Además, el sistema debe tener una autonomía para dar un diagnóstico, pero darle esa autonomía al especialista. Ya que recordemos, la idea no es sustituirlo, sino apoyarlo. ¿Cómo construimos esa herramienta o esa interfaz gráfica de usuario? Todo lo podemos construir mediante librerías y módulos que vienen ya pues trabajando con OpenCV y con Python y que pues sean compatibles con ella. Actualmente tenemos dos grandes herramientas, una que se llama Kinter, o hay gente que la llama Tkinter,
y PySimple. Son herramientas, librerías y módulos que permiten trabajar tratamiento, procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, que permiten crear formularios. Este formulario va enfocado hacia la etapa 1, que es ingresar y almacenar información de los usuarios, es decir, tener conocimiento, nombre del paciente, apellidos, a qué empresa prestadora de salud está afiliado, qué instituto le presta el servicio, ¿sí? Hora del chequeo, hora del examen, para tener un control y hacer un estudio progresivo de la lesión. Y también debemos tener muy importante sliders y botones, que es todo lo que me va a permitir, bueno, al especialista le va a permitir adaptar el sistema ante los cambios de pacientes y darle pues esa autonomía, ya que pues mediante eventos del mouse, mediante pues, aplicando una de las imágenes, el especialista, teniendo en cuenta su vida, pues ya su experiencia profesional, sus años de trabajo en su área, él va a tener la capacidad incluso de decir, no, el sistema me detectó una anomalía de la piel, pero yo veo que aparte de esa hay otra que el sistema no me logró detectar. Entonces, el sistema debe tener esa autonomía para que el profesional, el especialista de la piel, dé un diagnóstico más acertado. ¿Y cómo validamos esos resultados obtenidos mediante el procesamiento de imagen, la inteligencia artificial, la visión por computadora, ¿sí? El software libre? Entonces lo podemos validar en cuanto a tres parámetros, que es el realce de características, la eliminación de ruido por vello corporal y la clasificación preliminar de la lesión cutánea. Para el realce de características, ¿cómo lo validamos? Mediante una inspección visual, donde donde miramos que se conserven las tonalidades de las imágenes, y eso es una forma de validación dada por el especialista. Es decir, acá nos valemos del dictamen del especialista para poder inferir si se realzaron o no las características de la imagen y no se perdieron pues otro tipo de características. En cuanto a la eliminación de ruido por vello corporal, tenemos todo lo referente a lo que es inspección visual, el conteo de secciones eliminadas, es decir, se puede contar manualmente cuántas secciones de piel o cuántos vello corporal se eliminó. Y acá vamos a tener una comparativa entre un tamaño inicial y el tamaño final de la imagen. ¿Por qué? Porque en todo ese tratamiento de imagen, como lo vimos, en un preprocesamiento, en un filtrado morfológico, en un filtrado de preservación de bordes, en una umbralización, y aparte, finalmente, con operaciones de imágenes, es incluso probable que el tamaño de la imagen se vea afectado. Y una de las formas de identificar qué tipo de lesión es por tamaño. Entonces, tenemos que procurar que el tamaño de la imagen no se varíe o no se varíe pues, de una forma abrupta. Y finalmente, el último tipo de validación lo miramos con la clasificación preliminar de la lesión cutánea. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos mediante matrices de confusión. Es un método pues comúnmente utilizado para mostrar resultados en cuanto a inteligencia artificial, y lo que hacemos es comparar la información entregada por los datasets. Ya vimos que algunos datasets ya vienen incluso con información marcada e identificada por paciente respecto al dictamen del especialista. Entonces, tenemos la imagen del dataset, la procesamos, generamos los modelos de aprendizaje, damos una clasificación preliminar y eso lo validamos respecto a lo que el especialista médico nos indique. Bueno, en cuanto a las conclusiones, ya tenemos que es de gran importancia tomar medidas respecto al crecimiento de cáncer de piel en la región, ya que después en esas últimas 2 décadas, el aumento de cáncer de piel ha sido muy notorio, sobre todo pues, en los países de la parte norte de América Latina. Tenemos también la necesidad de acercar la tecnología a los pacientes y prestar un servicio de calidad. Como les mencionaba, la idea no es crear una herramienta para nosotros, sino crear una herramienta que listo, nosotros diseñamos, nosotros creamos, nosotros planteamos, pero que sea aplicable y utilizada pues tanto por médicos como por los pacientes. Concluimos también de que el software libre se presenta como una alternativa rápida, es de bajo costo de implementación, alta eficiencia médica y es totalmente aplicable no solo al diagnóstico de anomalías de la piel, sino a diferentes ramas de la medicina, comúnmente pues a mamografías, tomografías computerizadas de cráneo, tomografías computerizadas de pulmón, entre otras. Y pues también es importante concluir que las guías o las interfaces gráficas del usuario no son herramientas que pretendan sustituir al especialista durante el proceso, sino que deben verse y deben mostrarse como un apoyo tanto en el realce de características, eliminación de ruido por vello corporal o por demás ruido existente en las imágenes, y una clasificación preliminar, lo que facilite así la labor del especialista. En cuanto a las referencias, bueno, tenemos trabajos realizados por nuestro grupo de trabajo,
publicados en revistas de alto impacto, pues a nivel nacional acá en Colombia, como a nivel internacional. Tenemos pues también imágenes sobre transformaciones de imagen y técnicas de transformación de color, enfocado pues al ruido en imágenes médicas. También tenemos segmentación semántica ya en imágenes dermoscópicas. Ya es lo de segmentación semántica, ya nos referimos a un tipo de inteligencia artificial basado en redes neuronales convolucionales. Tenemos también lo que es la eliminación de vello y detección de glóbulos. Eso ya es, pues, son tesis de grado desarrolladas también ya. Y también pues tenemos todo lo que son detección de melanomas y detección e implementación de filtros de preservación de bordes, filtros de detección de bordes y estrategias para pues la reducción de cáncer de piel y otros tipos de cáncer en Latinoamérica y pues en el mundo en general. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este es un trabajo desarrollado en conjunto entre el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, MinCiencias, la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, Colombia, el Grupo de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Telecomunicaciones GIDET, y el Semillero de Investigación en Instrumentación Electrónica CINE, todos adscritos a la Universidad Francisco de Paula Santander y a la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión. No me queda más que agradecerles y bueno, quedo atento a sus inquietudes, dudas o sugerencias respecto a la presentación. Bien, agradecemos la excelente participación de Carlos Niño de Colombia, representación de la Universidad de Paula Santander, con el tema software libre como alternativa eficiente en el diagnóstico asistido por computador sobre anomalías de la piel. Si alguien puede, de, de la sala puede hacer alguna pregunta, puede alzar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono, o en su defecto puede escribirlo por el chat. Vamos a esperar unos segundos pues, para ver si hay alguna pregunta. Listo, perfecto.